Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Sí, vamos a hablar hoy sobre Enriquillo, el cacique Enriquillo, el guerrillero Enriquillo, ¿verdad? Enriquillo, quien no hay una fecha exacta de su nacimiento, Vidal, pero se presume que él nace en el 1496 al 1498. Esas son las más o menos el parámetro. Está claro es que nació después de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles. Entonces, él vivía con su familia. Nicolás de Obando preparó una enceronada, podríamos decir, donde para acabar con la parte de los indios, convocó una reunión en donde le decía que era una reunión para buscar la paz. Sin embargo, cuando estaban todos los que vivían en ese lugar, los españoles cogieron y avasallaron, acabaron con todos, prácticamente con todos los indios o los nativos que había en ese lugar. Ahí muere el papá de Enriquillo, y cuando un español iba, porque se ordenó la matanza de todos, niños, mujeres, adultos, de todos se ordenó la matanza. Pero cuando vio ese español, ese niño, no lo mató, se compadeció de él y se lo entregó a los franciscanos. Ellos criaron a ese niño, que luego se lo entregaron. En el 1514 hubo una repartición, como si fueran objetos, como si fueran pedazos de cosas, y se los repartieron. La encomienda. Le regalaron, le dieron a esos españoles, a cada uno de ellos, una cantidad determinada de esos indios. A Enriquillo le tocó un español llamado Alburquerque, quien los tenía, los crió. Ya Enriquillo sabía leer y escribir, porque los franciscanos lo educaron, pero se lo entregaron en esa encomienda, se lo entregaron a Alburquerque. En el 1519, Mencía, que era la esposa de Enriquillo, el hijo de Alburquerque, cogió y muere Alburquerque, quien trataba bien a Enriquillo, y muere. Entonces el hijo de Alburquerque, Valenzuela, viola la hija de la esposa de Enriquillo, a Mencía, la viola, la embaraza, queda embarazada, y Enriquillo va pidiendo a la justicia, ¿verdad?, a los encomenderos que juzgaran a ese criminal. Sin embargo, el tribunal no acepta, no acoge la demanda de Enriquillo. Enriquillo entonces se va a la Real Audiencia, y la Real Audiencia lo que hace es que envía otra vez a Enriquillo donde el tribunal que no le aceptó sus peticiones. Entonces, al Enriquillo ver eso, se subleva, coge con más de 30, 40, 50 hermanos, porque eran indios, estamos hablando de hermanos de raza, y además un grupo de negros también que habían sido avasallados, maltratados, y se va Enriquillo a la montaña. Estando Enriquillo en la montaña, Alburquerque coge Valenzuela, prepara un grupo de soldados españoles y persigue a Enriquillo. Enriquillo logra la victoria y no le quita la vida, no le quita la vida a quien le violó su mujer, a quien le quitó su yegua, su amada yegua. Sin embargo, le perdona la vida.
Y nada, de ahí empieza la revolución, la primera revolución de América, que la comienza Enriquillo, sublevado, en las tierras de Bauruco, en contra de los españoles. En el 1533 envía a la corona un encomendero, conversa con Enriquillo y logran la paz. Enriquillo logra, ¿verdad?, de que su gente no sea molestada, de que vivan en paz, de que sus tierras, de que se les entreguen las tierras para ellos cultivar, y eso pasa. Enriquillo luego se va de la zona y muere un año después, en el 1534, muere de tuberculosis. Se habla de que murió en Monteplata, en un campo de Monteplata, inclusive donde se dice que hay una iglesia donde fue enterrado en esa iglesia, pero otro dice que está en Asua. En la biografía que leí aquí dice que murió en Asua. En Asua, sí, por eso te estoy hablando que hay dos versiones. Inclusive aquí en Asua se han hecho excavaciones, se han buscando los restos de Enriquillo y no aparecen, pero hay dos puntos encontrados, que se habla de Monteplata y se habla también de Asua. Enriquillo, reconocido, ¿verdad?, como el gran libertador de su raza, el hombre que luchó por su raza y que logró, nunca fue vencido. Creo que ha sido de los pocos luchadores de América. Sí, es un acuerdo, fue, ¿no? Sí, hubo un acuerdo donde se logró, se le dieron privilegios a los indios, jamás se molestaron y realmente no se molestaron. Enriquillo muere allá en su pueblo, en Monteplata o en Asua, y casualmente murió de tuberculosis. Cerca de 40 años tenía que el que tenía tuberculosis en esa época era un condenado a muerte. Era difícil. Bueno, Enriquillo llenó una parte de nuestra historia indígena, a pesar de que Enriquillo llegó a ser educado por la religión católica. Creo que lo bautizaron también. Sí, mantuvo esos vínculos y terminó bien con el sistema, porque de hecho Enriquillo terminó no siendo Enriquillo, sino Don Enrique. Don Enrique. Sí. Que es un título que daba. El rey se lo dio. El rey de España, sí. Un título en reconocimiento y ciertamente Enriquillo en el sur, esta parte nuestra, incluyendo San Juan, fue la que más habitó él. Y de hecho, cuando le quitan la mujer fue en San Juan. En San Juan, sí. Cuando le abusan la mujer, porque más que quitársela fue que la abusaron. Se la abusaron. Pero es parte de la historia. Hay una novela histórica, la de Manuel de Jesús Galván, que no es fiel a la historia, mitifica a Enriquillo, y que mucha gente conoce a Enriquillo más que por los documentos históricos. Lo conoce por esa obra, por esa novela. Sí. Pero ese no es el verdadero Enriquillo. El padre de la casa. Es una ficción. Hay que dar al padre de la casa, Vidal, para poder reconocer realmente la vida de Enriquillo. Y la carta dirigida a él al rey, sí, los documentos de crónica sobre esa parte de sublevación, que en la primera etapa no era tampoco que los españoles le prestaban mucho caso. No. Porque no habían tantos intereses que se lesionaran. Tomando en cuenta que Enriquillo, parte de sus luchas son ya a final de los 20, a principios de los 30, y para esa etapa la mayor parte de los indígenas no existían. No existían. España acabó con los indígenas. Es una de las desgracias de la colonización en estos pueblos del Caribe, porque en el sur de América hay muchos indígenas. Pero tú los buscas aquí y tú no los encuentras. En las Antillas no hay. Sí, es así. Bien, Cuba, Puerto Rico. Es así. Pero nada interesante recrear a Enriquillo, que tenemos muchos. Nosotros tenemos en el sur pueblo que se llama Enriquillo, ¿verdad? Sí. Y tenemos aquí en Barahona una avenida, que es la avenida Enriquillo. Y tenemos monumentos a Enriquillo. Una estación de radio. Una estación de radio también. Es decir, que Enriquillo ha sido muy reconocido.